¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con nuestra preparación para la Santa Misa Dominical. Recuerden que cada viernes pues estamos atendiendo a este pequeño libro, Permanezcan en mi amor, del ciclo A, y que vamos haciendo hincapié, ¿verdad?, en lo que es el trabajo en relación a la reflexión que vamos teniendo con el Evangelio Dominical. A las 8:30 de la noche, por el grupo Formación Católica en Tijuana, de esta página Peregrinando por Tijuana, lo vamos a tener, pero pues ahorita es cuando aprovecho para grabarlo. Sean bienvenidos los que vayan llegando y bueno, vamos a prepararnos para la Santa Misa. Entonces, repito, vamos tomando este pequeño libro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que nos dé la gracia y la fuerza para poder hacer esta reflexión a la luz de su Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces al domingo 19º ordinario. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y vamos a entrar en esto, qué objetivo que nos proponemos, y sería el avivar la fe en Jesús, verdadero Hijo de Dios, que nos auxilia y acompaña en los temores e inseguridades de la vida. El otro domingo pues nos quedamos nosotros muy al pendiente de lo que iba ocurriendo con la multiplicación de los panes, y ahora pues viene la continuación de todo esto y vamos a ver cómo vamos a ir concluyendo. Entonces, recuerden ustedes que estas reflexiones vienen puestas en 3 etapas. La primera de ellas es la sensibilización, la segunda es el leer el Evangelio y hacer unas cuantas preguntas en relación a eso, y posteriormente lo que es el compromiso, la tercera parte. Bien, entonces vamos a la primera de ellas, que es la sensibilización. Miramos la realidad y partimos precisamente de un relato de algo que nos va a ayudar para poder estar afianzándonos en esta reflexión. Se titula Con la fe puesta en quien todo lo puede. Un matrimonio formado por eminentes médicos y dedicado en cuerpo y alma a su profesión se encontró sin poder hacer nada ante la enfermedad incurable de su hijo. Desesperados, agotaron todos los recursos, se lamentaron de que su ciencia y experiencia no pudieran hacer nada para salvar la vida de su hijo. Después de probar todos los tratamientos médicos, la última opción fue encomendarse a Dios y gritarle desde lo más profundo de su corazón: Señor, ayúdanos. Después de un tiempo en que se realizaron nuevos estudios, se encontraron sorprendidos que su hijo había comenzado a sanar. Bien, hermanos, hermanas, este primer relato nos va a sensibilizar para llegar al Evangelio de este domingo. Entonces, las preguntas que podemos ir teniendo muy en cuenta en relación a esto son las siguientes. ¿Cuál es la actitud de los padres respecto a la salud de su hijo? ¿Qué sucede cuando encomiendan a Dios y confían en que puede sanarlo? ¿Has experimentado alguna situación semejante? ¿Has dudado de que el Señor pueda auxiliarte en momentos de necesidad? ¿De qué forma confías y recurres al Señor en busca de ayuda? ¿Cómo descubrir en situaciones difíciles que Dios se hace cercano a nosotros? Bien, estas son las 6 preguntas en relación a esto. Yo les invito a después, ¿verdad?, que revisen este video, le pongan pausa y traten de contestar cada una de ellas. No importa si no las escriben, pues lo pueden comentar con alguna otra persona que esté con ustedes. Se las voy a repetir. Número 1, ¿cuál es la actitud de los padres respecto a la salud de su hijo? Número 2, ¿qué sucede cuando encomiendan a Dios y confían en que puede sanarlo? Número 3, ¿has experimentado alguna situación semejante? Número 4, ¿has dudado de que el Señor pueda auxiliarte en momentos de necesidad? Número 5, ¿de qué forma confías y recurres al Señor en busca de ayuda? Y finalmente la número 6, ¿cómo descubrir en situaciones difíciles que Dios se hace cercano a nosotros? Creo que todos nosotros vamos a poder contestar muy bien esto, y porque todos hemos tenido situaciones, experiencias que nos hacen vibrar, que nos hacen simbrar, y pues allí, ¿verdad?, ante esos momentos, ¿verdad?, que ya hemos hecho a lo mejor todo lo pertinente, sí, pues es recurrir siempre, en última instancia, a Dios Todopoderoso. Sí. Bueno, entonces vienen enseguida algunos puntos que van a reforzar esto que vamos viendo. Descubrimos
Aunque los médicos sean eminentes, la ciencia posee límites. Solo Dios es dueño de la vida y la muerte. Hay gente que pone toda su fe en manos de Jesús, otros en cambio pierden la esperanza y hasta se rebelan contra Dios. Yo creo que todos nosotros podemos tener de cualquiera de estos dos puntos que se han señalado. Y en el tercero, el dolor y desesperación de esta familia los llevó a implorar ayuda al Señor. Ellos fueron testigos del poder de Dios sobre la enfermedad. No todos pueden ser testigos de ello. Dios, en su infinita sabiduría, sabe por qué a algunos les concede la sanación y a otros no. Lo importante es la confianza que se deposita en Él, la serenidad y el apoyo que representa la fe en momentos difíciles. Entonces nosotros, ¿verdad? Hay que confiar mucho en Dios, ¿verdad? Él sabe lo que nos conviene, Él sabe por qué permite esto o aquello, pero lo importante es ponernos totalmente en las manos de Dios. Bien, vamos entonces, de esta manera cerramos la primera etapa, la sensibilización, y ahora vamos al Evangelio. El Evangelio que vamos a escuchar en este próximo domingo está tomado de San Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Jesús le dijo: ánimo, soy yo, no teman. Bien, para ello entonces voy a leer estas citas que acabamos de tener. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues ahí tenemos esta narración que es la continuación de la parte del Evangelio que leímos el domingo anterior, en el número 18. Ahora en este domingo 19 del tiempo ordinario, pues tenemos esta continuación. Vienen las preguntas, pero ahora en relación hacia el Evangelio. La pregunta número 1. ¿Cuál es la actitud de los discípulos al ver caminar a Jesús sobre el lago? Sí, el asombro, el espanto inclusive. Sí. Luego, ¿qué les dice Jesús al verlos con miedo? Sí, ánimo, no teman, soy yo. Sí, a veces como que se nos olvida quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Sí, entonces, bueno, hay que confiar. ¿Qué hace Pedro? Bueno, Pedro, luego dice: si eres tú, si eres en verdad tú, haz que vaya a tu encuentro, es decir, caminar sobre el agua también. ¿En qué momento Pedro se empieza a hundir? ¿Qué hace cuando ocurre? Cuando Pedro pide esto, pues le dice: ven, ¿verdad? Y empieza a caminar hacia Jesús, la mirada puesta en Jesús, pero el problema ocurre porque siente el viento fuerte y comienza a distraerse con todo lo que hay allí. Indiscutiblemente, pues se trata de agua. Si estás en esa situación, y entonces pierde el foco o pierde su objetivo, pierde su centro, y entonces comienza a hundirse. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el miedo e incredulidad de Pedro? Sí, bueno, entonces el Señor lo sujeta y: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué les quiere recordar Jesús a sus discípulos al decirles: ánimo, soy yo, no teman? Bueno, en lo particular, pues que Él, ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? Si verdaderamente hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, si lo hemos reconocido como el Señor de nuestra existencia, entonces, si ya estamos en este proceso, ¿por qué dudamos? Claro que esto es todo un recorrido que estamos haciendo, pero hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Si nosotros, ¿verdad?, hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, esta es otra cita bíblica, ¿no?
¿Qué les quiere decir? Bueno, ya está, ¿verdad? ¿Qué les quiere recordar Jesús a sus discípulos al decirles ánimo, soy yo, no teman? Y luego, ¿qué motiva a los discípulos a postrarse ante Jesús? Ven, yo creo que todos nosotros pues vamos también junto con los apóstoles y vamos reconociendo quién es, ¿verdad? Y la señal de postrarse ante Jesús también es la señal de adoración, de reconocimiento. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a algunos puntos que van a reforzar precisamente esto que vamos teniendo en relación a la palabra de vida. Jesús se presenta antes de la madrugada como en la resurrección. Los discípulos no lo reconocen. El mar hace tambalear la barca y con ello la fe de los discípulos. Pero Jesús domina la situación, tranquiliza las fuerzas de la naturaleza y los miedos de los discípulos. Mateo destaca la frágil fe de Pedro, entre el miedo a hundirse y la confianza en Jesús. Los discípulos, una vez que se dan cuenta quién está con ellos, muestran su fe en el verdadero Hijo de Dios. En la vida cristiana hay sobresaltos, miedos, tempestades, cuando no reconocemos que Jesús está entre nosotros. Es fácil decirlo, lo acabo de decir en este momento, a confiar plenamente en Jesucristo nuestro Señor, pero ya cuando estamos en los apuros, en las dificultades, pues ahora sí, vemos si efectivamente o no creemos en Jesucristo con la firmeza necesaria para dar a continuación la experiencia de este encuentro cada vez más personal e íntimo con el Señor. Jesús nos invita a reconocer su fuerza y ayuda. Su palabra firme nos da paz, vence las fuerzas del mal y nos dice, no teman, aumenten su fe. Sí, y esto nosotros también tenemos que pedir que Jesús nuestro Señor aumente nuestra fe. Ante el miedo, la inseguridad y las turbulencias en nuestras vidas, también nosotros podemos acudir a Jesús y decirle, Señor, sálvame. Yo les invito a que realmente cada vez que estemos en una situación, sí, una situación totalmente adversa, una situación en la que no vemos la salida, lo expresemos desde el fondo de nuestro corazón en esta exclamación, Jesús, ayúdame, Jesús, auxíliame, ¿sí? Señor, que confíe cada vez más y más en ti. Señor, me pongo en tus manos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Fíjense todas estas expresiones que van ayudando a que precisamente nos pongamos en total abandono en Jesucristo nuestro Señor. Señor, sálvame. Los creyentes hemos de seguir el ejemplo de Jesús y extender las manos a quien lo necesite, especialmente ayudar a sostenerlos en sus problemas, necesidades, miedos e inseguridades. Es decir, nos pide que también nosotros actuemos en el nombre de Jesús con las personas que tenemos al lado. Habrá que empeñarse en cultivar la confianza, el abandono y la fe en Jesús a través de la oración y del encuentro fraterno con los demás hermanos. Y aquí creo que todos nosotros podemos ejercitarnos adecuadamente en lo cotidiano, ¿sí? En esos pequeños cosas que exigen un pequeño también salto de fe, si lo quieren ver de esta manera, y entonces pues ponernos en las manos completamente de Dios, ¿sí? Y tratar de buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿sí? No, hay un dicho que dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, es decir, dejemos que Él salga. Pero ya ha salido, ¿verdad? Dejemos que Él nos encuentre, dejemos que Él nos sorprenda y vamos a ver cosas muy bellas. Vamos a ver lo que nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2448 en relación a esto. El nombre divino Yo Soy expresa la fidelidad de Dios. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a la respuesta del hombre. Miren qué bello y de veras qué precioso es cuando nosotros realmente nos estamos poniendo en las manos de Dios y actuamos en su nombre. Yo les invito a que sigamos echándole muchas ganas en todo esto, pero bueno, hasta aquí finalizaríamos la segunda etapa, que es en relación ya propiamente al Evangelio, y pasamos a la tercera. Y la tercera también es muy importante porque nos habla del compromiso. Sí, hemos escuchado la palabra de Dios, la vamos a escuchar el domingo, nos van a dar la homilía, ¿verdad? Pero ¿de qué manera voy a aterrizarlo en lo cotidiano? ¿Sí? Entonces, eso es la palabra que nos lleva a la acción.
Nos comprometemos y vienen aquí unas preguntas que tenemos que tomar muy en cuenta. Yo les invito nuevamente a que cada vez que tengamos la serie de preguntas, pues ustedes pónganle alto al video y traten de responderlas, ¿sí? Estas en lo particular me gustaría que sí las pudieran escribir. Las otras, pues les decía, pues la platicamos. La segunda serie de preguntas, pues yo las contesté brevemente, sí, pero esta tercera podríamos hacerlo de esa manera porque nos ayuda. Nos comprometemos entonces. La primera pregunta: ¿cómo es mi fe? ¿Vacilante? ¿Firme? ¿Sí? ¿Cómo es? Seamos totalmente honestos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Sí? ¿Nuestra fe es vacilante o nuestra fe es firme? ¿Y en qué lo noto? ¿Sí? Cualquiera de las respuestas anteriores, ¿no? ¿Sí? ¿En qué noto que es firme? ¿En qué noto que es vacilante? Siguiente pregunta: ¿cómo puedo imitar a Jesús y tender la mano a los que necesitan ayuda? ¿Sí? Digan cosas concretas. ¿Sí? ¿En qué manera? ¿De qué manera puedo imitar a Jesús y tender la mano a los que necesitan ayuda? ¿Sí? Nosotros todos, ¿verdad?, conocemos personas. No solamente nosotros necesitamos ayuda, hay que reconocer que mucha gente necesita ayuda. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Esto es bien importante, porque ya estamos anticipándonos y entonces cuando llegue el momento, entonces vamos a actuar en el nombre de Jesús. Última: ¿cuál es mi respuesta si reconozco a Jesús como verdadero Hijo de Dios? Repito, ¿cuál es mi respuesta si reconozco a Jesús como verdadero Hijo de Dios? Hermanos, creo que esto pues nos va a obligar a que realmente nosotros estemos dando buen testimonio de Cristo. Porque si decimos que creemos en Jesucristo, pero no actuamos como verdaderos cristianos, como verdaderos católicos, entonces pues ¿qué se va a esperar de los demás? Si nosotros nos hemos encontrado con el Señor, creemos, confiamos, ¿verdad?, en su palabra, entonces, bueno, ahí está la pregunta: ¿cuál es mi respuesta si reconozco a Jesús como verdadero Hijo de Dios? Bien, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer la oración. Ahora les doy la bendición y a las 8:30 de la noche, todos los viernes, pues vamos a tener esta reflexión. Recuerden que estos videos pues los grabo a lo largo del día. Ahorita por los que nos están viendo, son algunas personas que ya dicen, pues ya va a ser muy cerca de las 8:30. No importa, si lo pueden ver en este momento o lo pueden ver ya junto con el grupo. Entonces, oramos. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe para vencer nuestros temores, dudas y debilidades, que en todas las circunstancias sepamos que nos sostienes y acompañas. Haz que te reconozcamos como el verdadero Hijo de Dios, el único que hemos de alabar. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Cuídense mucho, Dios los bendiga y recuerden, ¿verdad?, después del video por lo regular hay algunos avisos en otros videos, ¿verdad?, que voy agregando aquí. Entonces, bueno, ahorita que seamos pues bien conscientes de los grandes regalos que Dios nos da y a seguirle echando muchas ganas. Nos vemos, Dios mediante, ¿verdad? Los sigo invitando, ¿verdad?, para los distintos cursos que vamos teniendo semanales y nos vemos el viernes siguiente con el favor de Dios. Nos vemos, cuídense mucho, Santa María los proteja, así sea. Fin de la transmisión.